Salve a todas y todos, presentes y culto con esta actividad. Académico para el Fortalecimiento de Derecho, Conformidad Centroamericana, José Simeón Cárdenas. El Centro de Investigación para la Democracia, Dr. Guillermo Manuel Lungo. Le damos la más cordial gracias por universitario. Conversaremos sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos. Nos acompaña Gabriela Santos, quien es directora del Instituto de Derecho, docente en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia Partidaria. Además, se encuentran abogados David Morales, de quienes me permito ver abogado salvadoreño. Actualmente es de Justicia Transicional Fiscal, organización en 2017. Es parte del equipo legal en los juicios contra los del Mozote y sitios aledaños y la masacre del Calabozo, perseguidos en El Salvador durante el conflicto. Fue procurador para El Salvador entre agosto de 2016. También como director general de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores de El Salvador de 2009 hasta 2013. Fue funcionario para la defensa de los derechos humanos de 1995 a 2000. Entre los cargos de jefe de instituciones, director de fortalecimiento de la tutela de la seguridad pública, también como profesor de derechos civiles para la defensa de los derechos humanos. Ha realizado especializadas en materia para diversas investigación académica y ha realizado históricas de miembro de la Oficina de Obispado de El Salvador, General de Socorro Público de la Universidad de El Salvador, Junto para los Derechos Económicos y Sociales y Procurador de Defensa de los Derechos Humanos para la Defensa de... También ha sido la Secretaria Pública de la Presidencia de la República. Actualmente el equipo de justicia a Gabriela Santos, David Morales. Al final de su como espacio para... Gracias, Maneli. Buenas tardes a todas. Muy bien. Por estar presentes en esta tarde. Estudiantes también que se han acercado para poder conversar, donde vamos a platicar sobre, en particular, la importante función que tiene para la defensa de los derechos humanos y su función en la mesa de acompañamiento de derechos humanos, que también han estado al interior de la institución. Creo yo que en mejores personas sobre su experiencia, en esto. Vamos a partir con el licenciado para conversar en general sobre esto. ¿Te pueden parecer en la cultura que estamos recordar que hacemos y también en este caso sobre quienes los derechos humanos, sobre todo la garantía de los derechos humanos? Ya, compartir un poco los derechos humanos que tienen para los derechos humanos. Gabriela, las instituciones que oro a la política justo más expertas pero particularmente satisface de ver estudiantes cerca para ver cómo yo creo que paso el intercambio también. Sobre todo con estudiantes es importante temas como decía Gabriel en lo que actual. Entonces,
otra vez, porque es una posición, ¿verdad? Pues otra vez de los gobernantes de turno y tergiversando realmente su esencia y su razón de ser. Pues los derechos humanos son diferentes a las personas, un tipo de distinción eh, o cualquier otra cosa. Es, como decía, inherente, están reconocidos en la Constitución, las leyes internacionales, y que con la finalidad de la actividad de los estados en la de los estados constitucionales tiende, y así ustedes lo pueden también en nuestra constitución, desde que la dignidad y los derechos humanos constituyen de la actividad del Estado. Se organiza en función de garantías políticas fundamentales de todas, es decir, son universales. Como decía, sin ningún respecto de la etnia, raza, la forma de pensar, la orientación sexual, social o cualquier otra característica. Son inviolables, son inalienables, están obligados a respetarlos, no se pueden transferir, no prescriben, es decir, no llegan en algún momento de la vida. Y al ser características los derechos humanos, la finalidad de los estados se dirigen, por tanto, al poder del mundo. Si ejercen el poder, lo deben sin dañar, sin violentar. Estos están reconocidos en las leyes. Tampoco pueden corrupción, ¿no? Incumpliendo funciones que están destinadas a ordenamiento, su comenzado es respetar los derechos humanos. Eso es lo que conocemos como el gran deber de respeto de los derechos humanos, y también los prevenir que ocurra investigación a los responsables. Bien, o sea, tienen el deber, como decía, todo el interno, leyes nacionales, los derechos humanos presentan de la satisfacción de las necesidades, la necesidad de vivir, la necesidad de moral, la necesidad de pensamiento, de tener acceso a la salud, llenar nuestras necesidades, de desarrollarnos como seres humanos. Es decir, que representan estas límites al beneficio de los derechos humanos siempre hay un de control. Y en la que establece la Constitución y las leyes, importante desde el día cero es el sistema judicial, como la Procuraduría para los Humanos en el orden interno, pero hay también nacionales con los derechos humanos. Y cuando los estados abusan de quieren ejercerlo arbitrariamente, pues obviamente nos incomodan y
por finalizar esta básica, destacando que los derechos de educación, necesidades, su conquista de la lucha de los pueblos. Declaraciones de derechos humanos a nivel universal fueron surgiendo a partir de momentos generadas por la opresión de los pueblos por los derechos y la lucha, o sea, de la declaración formal como tal, como que fue la del pueblo de Virginia, ya la atención de las 13 colonias de Estados Unidos en el momento de iniciar la tendencia de Inglaterra, la Revolución Francesa. El hombre siglo XIX, los trabajadores oprimidos, nosotros derechos, la Declaración Universal del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, estos instrumentos universales responden y por el momento de hecho vive situaciones terribles y que se han violado en el orden ya quizás esta parte básica y con la énfasis que se ha mencionado los humanos como reivindicación, como proceso y el hecho de entender como límites del poder, que así es como van. Creo yo que no debemos de perder dos elementos que no son concesiones y que implican nada más algo etéreo, algo abstracto, sino que el fundamento básico para que el poder. En ese sentido, también me gustaría luego de tener este panorama, hay las principales funciones que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo que se señala ahí, pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más desde dentro, cuál es el derecho humano que tiene la general y el humano, porque son quienes ejercen el poder, pero la Procuraduría tiene un mandato de los derechos humanos. Entonces, me gusta analizar y funciones que debe cumplir la Procuraduría. quizás lo importante es la evolución de los estados del poder, la formación fueron hasta del Estado, poderes, el poder del monarca, las fundamentales y en otras, volviendo más complejas las arquitecturas, por sentido, limitar el uso de esa medida de garantizarlo. La división de poder legislativo, que el ejecutivo que administra, legisla y la concepción moderna. No es la única forma de limitación. Existen otras que van generando también apoyo a la división del poder. Por ejemplo, nuestra Constitución establece también el Ministerio Público, que puede ser la Fiscalía General, que es la que tiene intervenciones judiciales, facultades, pero de la impulsar la investigación. No todo debe estar concentrado.
no solo una persona ni un solo grupo. El poder se garantiza. La Procuraduría para la surge de esa una institución, Procuraduría para la es un tipo de institución que se conoce como institución autónomas de los otros poderes, aunque es una institución estatal. Algunos aspectos, unos la asimilan a la función judicial, obviamente la Procuraduría y la Procuradora, pues no es una organización de la sociedad, es una función del Estado y la sociedad civil. Bien, y su función es controlar abusos de poder que generan violaciones a los derechos humanos. Es una figura antigua, hay desde la época republicana, uno del pueblo y otras figuras. Van a escuchar frecuentemente un ombudsman, porque es una figura que se desarrolla en Suecia y entonces tiende a los países como precedentes en la edad, pero que como una figura de rango constitucional, está reconocida en la Constitución, que es elegida de todo, y que tiene como función y atender reclamaciones que genera la administración. Este se fue desarrollando en regiones del mundo, nacionales de derechos humanos y los estándares de estas instituciones. Para educar se recoge esto de las Naciones Unidas, que se conoce como la de la adopta pues haciendo una similitud con lo que dije antes, saliendo de la situación de funcionarias de privado, generó Constitución Ombudsman, Constitución Nacional de fue creada en un contexto de transformación por los acuerdos de paz. Es terrible que vivimos en esa fueron violaciones. Ustedes deben saber, hubo masacres indiscriminadas de población civil campesina al externo con la masacre de nosotros, quedaron personas civiles, inocentes, la tortura generalizada del funcionamiento de los patrones de la muerte, que hacían ejecuciones indiscriminadas, estructura del Estado y de las fuerzas militares de violar derechos humanos. Se erige institución garante del mecanismo de no repetición de derechos que vivimos en el conflicto armado. Esa situación, en un momento, la institución como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la institución nacional, a estándares muy altos. Es de rango constitucional. Se elige por mayoría parlamentaria y tiene amplísima función. En una gran mayoría en el mundo. Notarán que el artículo de la Constitución, que es el 194, tiene amplísima investigación, todo tipo de información y documentos, acceso a todos, especialmente los centros de tiene amplísima para anunciarse, para recomendar, para generar procesos de prevención de los derechos humanos, para promover
en derechos humanos, tiene capacidad de a toda la institucionalidad del Estado. Hasta a la sala de lo constitucional y ahí también. Es una herramienta su intervención, a diferencia de lo que opinan mucho la PDH en El Salvador, la moral, debe tener una autoridad y también subvencional, pero además de ser una autoridad moral, que es un criterio que señala errores, violaciones que ha eso para funcionar los derechos humanos de rango constitucional y por lo tanto resoluciones y su recomendación de autoridad constitucional que no sean sentencias. Claro, él dice que deberían ser coercitivas las resoluciones de la Procuraduría, pero yo no solo moral, son de rango, no pueden ser, porque entonces hacen un suprapoder social y sería un contrasentido su propia naturaleza, sería una entidad antidemocrática. La institución que existe en fundaciones tiene herramientas para la censura pública, privada, procedimientos administrativos contra funcionarios que implican en el artículo 46 el incumplimiento o no, la omisión de entregar informaciones a la ley de la propiedad debe certificar la fiscal general de la Nación. Cualquier funcionario que incumple acciones o que violenta la ley de la propiedad debe ser objeto de un penal, por delito de acto o comisión de la seguridad. Alcance tan amplio de la facultad su de poder adecuadamente jugar un rol constitucional para prevenir, para promover que se investiguen las direcciones, para combatir y para de la actividad del Estado a prevenir situaciones de abuso de poder. Muchas gracias. Es importante. Porque a veces tenemos que ya te recomiendo aparentemente no que eso un rol que puede, pero entender que hay una y esas que emite un fundamento constitucional, así creo que es relevante. Pregunta que le quisiera hacer, así que voy a pasar ahora a usted. De un de derechos que a veces deja también históricamente procesos que se han dado, quiero hacer que son derechos no tan relevantes en función de, y por eso que quisiera que abordar un poco los derechos sociales, culturales, que a veces pasan aparentemente por los derechos públicos. Es que mucho la importancia de ellos. Entonces, vamos a ver en eso. Que tiene también ya de lo que está en nuestra sociedad salvadoreña. A todas, todos y todes, agradecer a la doctora de Derechos Humanos de la UCA, Gabriela Sánchez, a la UCA como universidad, agradecer a Fundahumbo y a CIDEMO por el espacio
que nos dan para foro tan importante y tan necesario. También un saludo especial a estudiantes universitarios que no, en alguna oportunidad de esta. Tal como lo vio y lo caracterizó, yo agregaría, poder enlazar con la pregunta de Gabriela, que esta caracterización o estos derechos constituyen el fundamental para vivir en una vida digna. Y con derechos humanos, hay un gran catálogo, hablamos de los individuales o los derechos políticos, pero también como los derechos sociales, culturales, derechos ambientales, desarrollo y de derechos humanos en condiciones de... Es decir, estamos hablando de un amplio catálogo de derechos humanos. No, los derechos civiles y políticos son derechos humanos, sino que todo el catálogo encuentra su reconocimiento en las constituciones nacionales, tratados internacionales, en las leyes, y también son reconocidos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales del trabajo que desarrollan muchos organismos a nivel regional. Es decir, estamos hablando de ese conjunto de derechos que buscan reafirmar esa vida en verdad. En ese contexto que podemos hablar de los derechos económicos y culturales. Le dan a un enfoque a nivel internacional, enfoque de la integración, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. Bajo este enfoque, ¿no? Que todos los derechos son, que no hay un derecho que el otro, que al principio en libertad a las personas tienen que promover un amplio catálogo de derechos. Esto, y centrándonos en los de estas, los sociales y culturales y los ambientales, también es importante señalar, lamentablemente, dentro de y particularmente en esto, por diferentes, por la falta de por la manipulación de o por el interés de los mismos, no siempre son vistos como verdaderos derechos humanos, directamente relativo a su exigencia parte de la población salvadoreña. Por lo general los ve como un mero asunto del desarrollo. Y esto dificulta aquellos procesos de rendición, aquellos procesos de vida social para garantía de los derechos humanos. Planteado, no tenemos que desconocer que también particularmente hay adultos que se han dedicado a la pesca, ¿verdad? Han hecho una labor importante en vivienda, vemos muchas de la sociedad civil que trabajan, muchas o algunas que en educación, en los derechos laborales, en los temas de seguridad, etc. Un aspecto positivo de que la sociedad civil
labor de divulgación, labor de exigencia, Contraloría en este tipo de... Y también destacar el hecho de que a partir de las obligaciones del Estado salvadoreño internacional, también mecanismos de control y de supervisión derivados de los tratados internacionales. En especial el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga al Estado con informes periódicos y viendo que pueda revisarse la página del Comité de Derechos Culturales, acciones finales el 14 de octubre se hacen una serie de recomendaciones salvadoreños. Digo, nos indica que falsos a nivel internacional, de dónde se puede hacer la exigencia, desde dónde se puede hacer la divulgación de los derechos, deja claramente establecido de verdaderos compromisos subjetivos que tienen una característica, otros derechos, la categoría, la característica y de ser importantes dentro del catálogo de derechos. Por lo tanto, la relevancia de los derechos sociales y culturales, por un lado, tiene que ver con esas obligaciones legales e internacionales que tiene el Estado, generar adecuadas condiciones para la población en materia de todos estos derechos que puede plantearse como parte de la que son temas que impactan directamente en la vida digna, impactan directamente en el nivel adecuado de educación, pero también ellos sirven indicador o como elementos para evaluar la situación de los derechos en El Salvador. A medir las derechos humanos en El Salvador, vamos a revisar o vamos a examinar cómo los civiles, los derechos políticos, el derecho a la vida. Vamos a revisar los sistemas electorales, pero también tenemos que revisar cuál es la salud de la vivienda, y eso representa un indicador también tanto del Estado que es con los derechos general y particular en estos derechos están vinculados a la satisfacción básica. Digo, ¿qué retos considera usted que tenemos en el país para poder garantizar el cumplimiento de los derechos? Bueno, por un lado, hay que señalar que El Salvador se requiere darle importancia, darle esa prioridad a lo que es en políticas gubernamentales. Estamos viendo de manera muy reiterada de propaganda que nos quiere indicar que la situación de los derechos sociales o de los derechos económicos está en una situación bastante óptima. Sin embargo, a partir del análisis de la misma realidad y también a partir de la información, podemos encontrar todo lo. Es decir, estamos viendo desde un análisis técnico de lo que está bastante grande de las condiciones de la población salvadoreña. Vemos el incremento en los niveles de pobreza, vemos problemáticas
salud, de educación, de vivienda adecuada, a diario, temática del incremento de la canasta básica, por los elevados costos para la satisfacción de necesidades mínimas, incremento de muchos costos básicos. Lamentablemente, la respuesta del gobierno, la respuesta del Estado, queda nada más. Se habla de cambios estructurales, se dice que va a haber una reforma y platillo, una reforma integral en el sistema, pero en la práctica esto no se ha dado. Por lo tanto, desde esta materia es que la población asuma como verdad que se impulsen aquellos de exigencia, dando cuenta aquellos de defensa ilegal, para que a partir del Estado cumplimiento a las obligaciones constitucionales, los compromisos internacionales en esta materia. El tema de los TESCA está directamente de las condiciones de vida de la población, puede continuar siendo que se ve en un segundo plano de parte incluso de la misma sociedad, un asunto que tiene que ver no con aspectos macroeconómicos o con aspectos de la economía, sino que por el gran reto es en la poner dentro de la discusión la naturaleza de derechos de la orquesta y poder impulsar esos procesos de exigencia para que el Estado vaya con la mejora la satisfacción de los mismos. Gracias. Bueno, sabemos que estamos viviendo una situación respecto a la garantía que son los derechos humanos. Este foco de la, en este caso de la Procuradora para los Derechos Humanos, escucharle sobre cuáles son los presentes que debe atender para cumplir con ese mandato ilegal que se le ha encomendado. Desde sus perspectivas, ¿qué son esos retos? Bien, yo quisiera llevar entre una perspectiva para analizar este tipo de El Salvador tuvo un momento de cambio histórico con el fin del conflicto armado, el proceso de paz y el proceso de paz que intentó transformar por primera vez democracia. Toda la historia del Salvador es una historia de opresión, de dictadura militar, del terrorismo de Estado y la violación como la normalidad de usar el poder. Nuestras constituciones, algo de derechos humanos, organización del Estado para garantizar derechos humanos, pero en la práctica tuvimos violaciones a los derechos. Una que terminó un conflicto armado. No permiten, por primera vez en la de El Salvador, generar un proceso bajo estándares democráticos mínimos. Mucho de ese proceso, los acuerdos de paz no eran solo el conflicto de movilización. Los acuerdos de paz fueron reforma militar, social, profunda, de todo mucho alcance, las prácticas de terrorismo, la tortura, etcétera. Cambios en el
sistema electoral, cambio judicial, una reforma constitucional y después la creación con el mandato ya mencionado, de los acuerdos de paz, elecciones de limpieza suficientes acreditados, los fraudes electorales de la guerra civil, para que tengan la mesa. Lo pongo sobre la mesa porque ahora tenemos un gobierno que negar ese esfuerzo. El presidente Bukele ha dicho que lo era una farsa, está una manipulación con el fin de presentarse como un refundador, él y su movimiento un refundador de la República, lo cual no tiene ninguna base. Ustedes como personas que hacen desde la academia pueden tener una base para eso, pero hay una mandato impresionante. Los retos más grandes en humanos es enfrentar de retrocesos democráticos. El presidente Bukele y su gobierno y sus aliados, pero también instituciones paulatinamente cooptadas por la presidencia, están haciendo retos si quieren mismos estándares democráticos con la conquista de los acuerdos de producción de los más altos tribunales, la sala de lo constitucional. Hace años se les General de la República, facto funcionarios afines al poder político de presidencia, un decreto de purga judicial, porque creo más que nada de nombre, en el que se ha procurado separar a los jueces nombramientos con procesos de calidades del Instituto de Pública, que está totalmente sometido a y para la defensa de los derechos humanos, preservación sobre procesos, violaciones a la Constitución. El anterior procurador decidió adherirse a ese proceso de abuso de a su rol de controlar, decidió someterse para no ser perseguido. Por ahí en la noticia circuló que era juez y ha regresado como magistrado. Si esa noticia real, regresó con un premio. Entonces, enfrentar el poder que pasa no solo por los escenarios de abusos a los derechos humanos que ocurrieron durante la pandemia, donde se produjeron de libertad ilegales, detenciones arbitrarias, pandemia, se impidieron violaciones a derechos de corrupción, el caso de la situación del régimen de excepción, cada 8 meses, suspensión de derechos, y es una suspensión de no voy a ahondar en, pero que se ha usado para la masiva y generalizada los derechos. Ya se han producido, según las cifras del gobierno, en ese capturando detenidos. Todas las personas detenidas en condiciones y lo podemos catalogar de tortura, dejando morir a las personas detenidas en el régimen, han sido asesinadas, víctimas de muerte, probablemente también por agentes justos. Se les está dejando morir por falta de acceso a medicación, condiciones de higiene en centros de detención. Constitucional, internacional o ley autoriza al Estado para matar, para
detener legalmente, ni siquiera. Eso es inconstitucional. Si hay una figura que debe, es la figura del procurador para la defensa de los derechos humanos. El papel del procurador anterior que cayó en legitimar estos abusos, pues es un caso lamentable. Así que ahora que hay una titular que va a ejercer su periodo por segunda vez, deberíamos esperar el uso de su mandato para verificar en las cárceles, para entrevistar a las víctimas sobrevivientes, para revisar la legalidad de los centros penales. Están investigando esos abusos que constituyen tortura y muerte. Si Medicina Legal está haciendo su trabajo, si la Fiscalía está investigando en las cárceles. La ley de la Procuraduría le da plena indicar la independencia, abocarse a las personas separadas de su cargo, hacer sus funciones de manera independiente al poder. Debe actuación del Estado frente a las poblaciones en vulnerabilidad y las víctimas de la... Mucho se habla contra la guerra de las pandillas, pero las víctimas de las pandillas y de las abandonadas. Enorme, ¿no? Ella lleva apenas un mes. Ha sido el bajo de no cumplir los de realidad notoria por parte del Tribunal de Ética, que hubiese inhabilitado según los estándares de la propia ley y del legislativo, reglamento. Asume su cargo y ante las públicas evade. O sea, es sumamente preocupante. Es una reunión con los instituciones que bajo el régimen de están violando gravemente. Y su única intervención importante a los funcionarios es hacer. Esto se transmitió en cadena. Y el presidente le ofrece, no es potestad o no las cárceles o la de derechos humanos. Y permitirle entrar a la procuradora y cualquiera de sus delegados por no está en su pero no el ingreso. Lo hace violenta la ley y comete delitos. Que una procuradora para la defensa de los derechos dice que ese tipo de manifestaciones que hizo en esa reunión cuestione siquiera afirme que va a dar vigilancia, parece un mal augurio. Han llegado las víctimas de excepción, que tienen familiares detenidos y lo que reflejan es que le pagó el todo el papeleo y las denuncias que estaban ingresadas. A la agilidad de los procesos de la Procuraduría. Entonces, debemos mantener también desde la ciudadanía civil, desde la academia, desde la opinión, una instancia a las actuaciones de la nueva. Quería ser en sus primeras manifestaciones una funcionaria que puede ir en el ejercicio de su mandato con quienes los abusos de poder, la forma de gobernar antidemocrática que está caracterizando al gobierno y a los poderes públicos que han sido. Su desafío está en posicionarse antidemocrático que ahora vivimos, ponerse del lado de las víctimas que violentan los derechos humanos. 3 años se escribirá la historia sobre la gestión que la procuradora en este momento. Muchas gracias. Ahora vamos
¿Cuál es su opinión sobre el actual y futuro? Bueno, tal como lo ha planteado David, estamos hablando de una institución que tiene amplias atribuciones. A partir de mandato, la misma ley le habilita a la institución una serie de herramientas para realizar la de los derechos humanos, el poder publicar informes generales sobre derechos humanos. Que tal como ha sido planteado en las últimas dos procuradurías, y seguramente pensando en ya no se haciendo esas atribuciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, principalmente o por responsabilidad de los titulares de la institución, porque también hay que dar o hay que distinguir entre el trabajo base del personal operativo y también el trabajo y de las obligaciones constitucionales. Las últimas dos de la Procuraduría, no me refiero de la Procuradora gestión que acaba de finalizar del Procurador Colón. A ese respecto yo quiero algo que la Procuraduría, tal como lo mencionaba, las instituciones nacionales de derechos humanos también se rigen por lo que se conoce principios relativos al funcionamiento de las instituciones de protección y promoción de los derechos. Se conoce como principios que fueron emitidos por la Asamblea, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1993. Estos principios tienen como clave el tema de que estas tienen que estar basadas en el pluralismo y la eficacia de las instituciones humanas. En la medida que estas instituciones cumplen con esos principios, en esa medida, con un estatuto conocido como la o el Estatuto A. Eso posibilita a las instituciones nacionales tener acceso a derechos humanos, tener voz, tener participación en algunas actividades del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también le posibilita el acceso del mismo sistema universal. Del funcionamiento o dentro de del cumplimiento de esto, hay un procedimiento que se desarrolla a partir de ciertos momentos o cierto tiempo, donde cuando las instituciones nacionales de derechos humanos no están cumpliendo, pueden ser degradadas a otra categoría y pueden perder todo ese al sistema universal de defensa y promoción de los derechos. Lamentablemente, por lo realizado, lo que se ha realizado en las últimas dos veces, la derechos humanos ya tendría que estar en un nivel B, ha sido degradada a otra categoría. Mecanismos que están usando las instancias encargadas de supervisar esos estándares por la humano no es un mecanismo eficiente, porque evidentemente hubo un examen de la Procuraduría y el ente encargado de la recomendación a ese órgano internacional recomendó que la Procuraduría tenía que ser reacreditada con categoría A. Esto se dio en la sesión de 3 del 2022 de acreditación
recomendó que la Procuraduría tuviera. Ya, esto lo menciono porque realmente, tal como lo durante esta Procuraduría no ha cumplido a plenitud con el mandato que se le da por la Constitución secundaria. Tanto, a pesar de ser pesimista, pero mencionar que en este momento está quedando ese trabajo de la sociedad, Procuraduría, para el cumplimiento de la Procuraduría, de lo que se vislumbra por el nombramiento de la procuradora, que no requisitos mínimos establecidos en la Constitución, es que el fiscalizador de la institución va a ir perdiéndose en la medida que se desarrolle la gestión de la actual procuradora, a ir prácticamente diluyendo ese ejercicio del papel constitucional y esa especie de una muerte anunciada que nos mostró esa imagen de la recientemente electa con el presidente militar y indicando con los cambios ese mal augurio. Por lo tanto, los planteados antes los retos mucho, pero el futuro realmente es un futuro incierto. En lo que conocemos el trabajo, sabemos que la funcionaria, además de que no los requisitos establecidos en la norma constitucional de moralidad y competencia notoria, tiene una aprobada en la defensa y derechos humanos y en la información de del mismo funcionamiento institucional. Por lo tanto, bastante delicada para esa institución. Incluso se le conoció como la hija predilecta cuando surge de esos acuerdos de paz que pues de tanta lucha al mismo pueblo. Yo finalizo señalando que cuando estudiábamos en la universidad, que se decía, la niega a morir. Yo creo que ahora esas frases también se le aplica a la derechos humanos, se niega a morir. Creo que esa frase podría darse. No quiero dejar el mensaje. Me parece que la sociedad usar procesos, una adecuada del trabajo una exigencia al cumplimiento de la labor constitucional, saber el presidente Bukele realmente sometida a todas las instituciones, incluye la Procuraduría de Derechos Humanos, pero de la defensa de estos derechos puede hacer mucho, se puede labor de Contraloría, al papel de la Procuraduría, y también se pueden hacer labores a remitirle a la Alianza de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es la que el cumplimiento de los principios de París, administrarle de manera periódica info para que eso sirva de presión al trabajo que la actual no va a estar a la altura de constitucionales, mucho menos de esos compromisos que la Procuraduría tiene, población salvadoreña, de sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Retomo lo que usted mencionó de ver a la Procuraduría como un ente contralor.
pero también la Procuraduría se debe someter al control ciudadano y también a los controles de los sistemas internos. Esto último que señaló también rescatar que tenemos como ciudadanía, como organizaciones de la sociedad civil, informes a los que le llegan a estas institucionales para que la Procuraduría tenga un rol importante en la historia y en nuestros les agradezco a ambos respuestas a estas preguntas. Vamos a ver ustedes puedan presentar a nuestros panelistas, ser breves en su intervención y señalar también su pregunta. ¿Alguna inquietud que quisiera plantear? La pregunta puede ir a cualquiera de los organizados. Quisiera saber si toda esta violación de derechos ha estado de manera intercursiva. ¿Hay algún tipo de cargar, ya sea hasta el funcionario, director de los centros penales, por ejemplo? ¿Quién o quiénes quedan los señalados y cuáles son los que van a cargar si es que la hay? Sí, no sé si la pregunta. Estoy segura que por ahí. ¿No? Bueno, mientras arriba. Pues de las constitucionales e internacionales también suscita y planteada la situación era muy específica en cuanto a la aplicación de un régimen con todas las violaciones que ha representado. Las responsabilidades están a más alto nivel, que son políticas. El mismo presidente de la República, apoyadas y respaldadas por todos sus gobiernos, aprobadas, legitimadas por la misma órgano legislativo y dadas por el mismo órgano judicial, desde el punto de vista de todos estos tendrían que responder por y la violación fundamental. Esto se puede traducir en acciones de carácter penal, traducir también en nivel internacional, que ya hay varios a nivel internacional, y tal como se ha en muchas ocasiones, hablo de cosas inconstitucionales como tiene repercusiones de carácter civil, de carácter, etc. Afortunadamente, nuestro estado de cosas en ese momento permite los procesamientos necesarios. Los únicos espacios es los mecanismos de carácter que, como sabemos, procesos muy lentos, procesos muy lentos, pero que se tienen que impulsar. Los internacionales en un momento determinado van a ser importantes para el funcionamiento y para esas situaciones que se han cometido. Lo actual es el sistema judicial no representa realmente una garantía. Eso, mucho menos las acciones que tienen rango constitucional no están jugando con su papel. Si lo vemos desde la perspectiva del uso de los tipos, o sea, los elevados niveles de denuncia o de
en muchas instituciones es alarmante, pero no que cumplan con el papel. Para responderte la pregunta, definitivamente que ese estado ese estado de incumplimiento, observancia a la Constitución tiene una repercusión de procesos que se tendrían que seguir. Que ahorita no hay condiciones, también hay instituciones dando en algunos casos. Yo solamente menciono cuando destituyeron Guzmán, que llevaba 5 años, en el caso de los años, se interpuso por David, Carlos Cristosal y Ovidio Mauricio, la María Julia Hernández, una detención administrativa a ilegalidad del acto administrativo en el nombramiento y de un magistrado que sustituyó las funciones en el caso del Sotiro. Eso se interpretó desde diciembre de 2000. A esta fecha, el caso no ha sido, no ha tenido, solamente se atendió en las acciones de algunos de los magistrados porque habían participado en el acto administrativo de manera alarmante, si le podemos llamar así, no de la sala administrativa la decisión de su admisibilidad o no admisibilidad de manos que se presentaron. Podemos ver que legales o inconstitucionales que se están cometiendo las condiciones para poder juzgarlo, pero y lo importante es presentarlo por ser a nivel internacional. Muchísimas gracias por que fueron muy buenos, ¿no? Mi pregunta es principalmente en el tema del rol que está adquiriendo la Fuerza Armada, todo con lo que sucedió, que fueron capturados de manera, y como sabemos la procuración llegó hasta el final y no sé qué tipo de atención a las familias. Entonces, instituciones que de verdad puedan ver y hacer Contraloría, cómo se puede proceder para evidenciar el papel de los. Muchas gracias por la me permite compartir el evento de las intervenciones anteriores. Sí, realmente la Armada en tarea está prohibido. Esto es parte de la reforma de los acuerdos de paz y responde a de la fuerza y en el ejercicio del terrorismo de Estado en la década de un contexto de conflicto armado. Entonces, la separación de las tareas de piso en los cuerpos policiales armados que practicaban el terrorismo de Estado, crear una nueva policía de la Fuerza Armada es constitucional. El rol de la Fuerza Armada en tareas constitucional claramente. Prudencia lo ha dejado. La no se cumple, evidentemente. Los gobiernos, después de los acuerdos de paz, no solo de entrada de una policía infiltrada en 2 ejércitos, concretamente miembros de la Policía Nacional, estaba disolviendo. Se le asignaron tareas, usualmente patrulla la Fuerza Armada, a los gobiernos de arena,
un incremento de ese militarismo, un aumento sustancial durante el gobierno de Mauricio Funes. Y ahora el gobierno de Bukele los ha llevado mucho, hablando de duplicar el número. A diferencia de los gobiernos anteriores, se está otorgando a la Fuerza Armada. O sea, en la Fuerza Armada la vemos en estrategias de salud y otras, ¿no? Repartiendo alimentos, cuando situaciones ilegales de libertad, ilegales, llamaban centros de contención, había personal de esos centros de contención. Y se hacía el teniente el que estaba a cargo, ¿no? O el oficial que estaba a cargo. El de la ministra, ¿no? También en la parte. Entonces, la fuerza está dando un cuerpo constitucional, pero es sumamente. No recordemos el historial de la Fuerza Armada, los ejércitos en América Latina, no puede tratarle el ejército hondureño de un golpe de Estado. Ya en la era de las nuevas democracias en América. Entonces es una herramienta de control poblacional, herramienta de control político, a la institucionalidad de si todo falla y si me toca la Fuerza Armada puede imponer el fraude electoral de reelección y la reelección. Hay 6 artículos de la Constitución de la reelección, y si hay elecciones con el presidente actual en contienda, es un fraude electoral. Con la fuerza de fraude, pues ponerlo de todo el mundo. Es decir, es peligroso. Claramente inconstitucional, podríamos analizar. Se usurpan o se puede llegar a constituir esa conducta de libre. La PDA debería ser, pues también, la procuradora que se oponga, que critique. El tema de los militares da miedo. Queríamos vivir una situación de evolución de las que fortalece y así su capacidad, su rol, etcétera, el programa de atención a mí, y no mantener pobre para ir incrementando presupuestos militares. Ahora, hasta el presupuesto, como se está viendo, presupuestaria. En todo eso, un pueblo orientador de cuestión llamado al orden constitucional, de ver la trascendencia en afectaciones a los derechos humanos, desde lo presupuestario hasta las conductas familiares. Ya pues, planteamos la PDH claridad, pero yo sí quisiera rescatar, y es que al menos todo donde la Procuraduría se ha tratado de cumplir, pues se han analizado normativas, procesos que el personal técnico, especialmente, que tiene una distribución territorial en delegaciones departamentales más allá de las omisiones de su titular, es personal en territorio que trata de hacer su trabajo. De hecho, nosotros en la humanos, a pesar de todas estas titularidades y la credibilidad, estamos activando, porque aunque no le vayan a firmar una y lo vayan a poner en un informe, con la titular suma su rol, pero al menos en la cuestión humanitaria, la cuestión de personas están sufriendo un atropello, muchos tratan de hacer eso. Creo que esto es lo que ha pasado con la EPA, departamental de Usurpa, se esforzó
¿verdad? Por hacer gestión, por hacer presencia y acompañar a los familiares, ¿verdad? Entonces, además de lo que ya la Contraloría, la Vigilancia Ciudadana de la Federación, creo que no debemos abandonar el rol de seguir tratando de activar mecanismos técnicos territoriales, que hay personal tratando de hacer su trabajo. Y la institución está las violaciones, que esto va a ser importante a la responsabilidad. No quiso condenar las violaciones a derechos humanos e incluso realizó acciones para encubrir centros penales y otras cosas, pero dio cuenta que se habían hecho durante los 6 meses del régimen miles de gestiones directas de la verificación de audiencia judicial y el ingreso a unos penales que no eran donde estaban, pero donde estaban viviendo otras. Entonces la PDH Dios sobre lo que está ocurriendo en el régimen, aunque no la claro. Entonces yo creo que esta forma de interactuar con la PDH en sus niveles técnicos también es importante. Y de la primera pregunta sobre el SOSAL, en nuestros informes ya estamos lanzando desde hace unos meses una alerta internacional de lesa humanidad. O sea, no vivíamos el tema del crimen de lesa humanidad de la época del conflicto. Pero si leemos el Estatuto de Roma del Corte Penal Internacional, que establece los elementos de lesa humanidad, regímenes que se declaran la lesa humanidad. Por ejemplo, de que se trata de una política decidida al más alto nivel, donde se están violaciones a los derechos, actos como torturas, cargales y detenciones arbitrarias, por situaciones también de violencia sexual contra mujeres, que hay algunas incluso algunas violaciones sexuales, que eso podría también estar hecho gravísimo, el Estatuto de Roma. Y el otro del crimen internacional es que se produzca de manera está ocurriendo con que sea un ataque dirigido contra una población. Nosotros vemos las personas afectadas por el régimen son particulares. 30 años, son más de 60 personas detenidas de nuestra información oficial ahora reservado. Y población joven ha sido detenida, otras más estigmatizadas, pobreza y por la presencia de manos. Víctimas que son detenidas, no son pandillas, son sometidas, es decir, han sido sexualmente y ahora son víctimas de, y se está viviendo una situación particular, atroz de las mujeres. Entonces, entonces me parece que claro, la Corte Penal solo puede darse con una actuación oficiosa del fiscal de la denuncia del Estado, que es muy difícil que ocurra. Pero el único país que tiene abierta por la Corte Penal Internacional la situación de violaciones a derechos humanos. Bueno, muchas gracias a ambos por estas intervenciones. Es importante no solo adentro de la PDA, lo histórico que tiene este instituto a lo que estamos viviendo. Gracias también por su participación e intervenciones y ahora con el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Santos y David Morales y Antonio Aguilar por acompañar este interesante foro. Los queremos invitar a la web del consorcio, www.consorcioacadémico
ORG, donde van a estar relacionadas a todas las actividades que ahí van a encontrar también los videos de el video de este foro en particular va a estar disponible la otra semana. Los accesos a nuestras redes sociales y el trabajo legislativo de las iniciativas que nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y los invitamos a compartir un refrigerio que tenemos con ustedes acá fuera de la auditorio. Muchas gracias y feliz noche.